Este es un duelo de David contra Goliat. Nos encontramos en la ronda 7 del Norway Chess 2022 y se enfrentan el peor rankeado del evento contra el mejor rankeado del evento. Tenemos con blancas al gran maestro local, el noruego Arian Tari, y con negras al gran maestro y campeón del mundo, el también noruego Magnus Carlsen. Son más de 200 puntos de diferencia los que hay sobre el tablero. En la partida a ritmo clásico hubo tablas, por tanto te muestro esta, la partida correspondiente al desempate, al Armagedón, donde las blancas cuentan con 10 minutos y las negras con solo 7, pero al tener menos tiempo en el reloj, las negras incluso pueden ganar este duelo haciendo tablas. Prepárate entonces para ver una partida realmente muy llamativa y donde se plantea una apertura bastante dudosa, pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Arian Tari con E4 y Magnus Carlsen responde con B6, la defensa Owen. Una defensa jugable, sí, pero no sé si a estos niveles de superélite. Retrasa en demasía, creo yo, el desarrollo del flanco de rey donde habitualmente las negras tienden a enrocar. La máquina, de hecho, ya la marca como dudosa. Bueno, sigue esto con D4 lógicamente ocupando el centro, alfil B7, caballo C3, D6. Otra idea algo cuestionable. Quizás las negras desean jugar el hipopótamo, el que se logra una vez se fianqueta las negras por el otro flanco, es decir, tener doble fianqueto. Acá lo normal y más natural en la defensa Owen es jugar E6 con idea de alfil B4 y así presionar al peón D4. Intentar sacar rápidamente las piezas del flanco de rey para poder enrocar, ¿verdad? Bueno, esto sigue habitualmente con caballo F3, alfil B4, alfil D3, caballo F6, dama E2, D5, por D5, caballo por D5, alfil D2, etc. Con juego interesante para ambos bandos. Pero bueno, vayamos a lo que se jugó en la partida. D6 de Magnus Carlsen. Arian Tari responde con F4. El conductor de blancas sigue ocupando con mucha fuerza el centro del tablero. Continúa la partida con caballo D7, caballo F3, E6, alfil D3, C5 golpeando el centro blanco, enroque, C por D4, caballo por D4, caballo F6, dama E2, A6, A4. Esto parece algo lento y no aprovecha la ventaja en desarrollo que se tiene. Lógicamente lo que uno puede interpretar acá es que las blancas quieren evitar el avance B5 del rival. Pero parecía más preciso, en lugar de esto, jugar E5 buscando abrir líneas, ¿verdad?, contra el rey negro que sigue en el centro. Seguiría D por E5, F por E5, alfil C5 clavando al caballo, alfil E3 desclavándose, caballo por E5 las negras ganarían un peón, pero tras caballo por E6 hay amenaza sobre la dama, F por E6, alfil por C5, ahora hay ataque sobre el caballo, B por C5, dama por E5 y las blancas tendrían una pequeña ventaja asociada a una mejor estructura de peones y un rey en posición más segura que la del rival. Pero bueno, en la partida se ha jugado este movimiento algo lento A4. Sigue esto con alfil E7, alfil D2, enroque, rey H1, quitándose de la diagonal A7 G1 donde podría instalarse alguna pieza negra en el futuro. Sigue el juego con caballo C5, torre a E1, D5. A la máquina no le gusta, pero a mí sí. A ver, esta jugada hace lo natural, que es contragolpear en el centro. Sigue la partida con E5 y digamos que el caballo de F6, el que está siendo amenazado, solo tiene una retirada decente para no quedarse peor. Y Magnus lo entiende y juega caballo Fe4. El caballo está siendo muy bien defendido por sus piezas compañeras. Bueno, sigue esto con F5, buscando abrir el juego por el flanco de rey. Y quién sabe, la posibilidad de avanzar con el peón hasta F6 también sería algo digno de considerar en algún momento. La partida prosigue con alfil G5. Esto es un error que permite a las blancas quedar mejor.
pero eso ya lo vamos a ver. Acá era preferible simplificar con caballo por D3, C por D3 y caballo por D2. ¿Por qué? Bueno, simple. Varias veces he mencionado que en estrategia en ajedrez se entiende que cuando se tiene menos espacio en el tablero hay que cambiar piezas para descongestionar la limitación de espacio que se sufre. Con menos piezas en el tablero, el bando que va cambiando piezas se va sintiendo un poco más alivianado. Pero bueno, Magnus juega alfil G5, que de alguna manera también busca simplificar, ¿verdad? Cambiar alfiles y todo aquello, pero podría quedar peor. Veamos si Tari lo entiende. ¿Qué es lo que juega? Alfil por G5. Tari desaprovecha la oportunidad de castigar el alfil G5 rival. Eso se conseguía a través de la jugada alfil por E4, D por E4 y ahora alfil por G5, ya que luego de dama por G5 vendría B4 y una vez el caballo se quite, seguiría caballo por E4 ganando un peón limpio. Así es que esa es la explicación de por qué este alfil G5 de las negras ha sido cuestionable, dudoso, y bueno, Tari no lo entiende así y juega este alfil por G5 que, dicho también, desaprovecha la oportunidad de quedar con amplia ventaja. Bueno, sigue esto con dama por G5, la dama luce muy activa en esa posición. Torre F3, buscando probablemente el doblaje de torres en la columna F. Ahora bien, era digna de considerar la secuencia que va con caballo por E4, D por E4 y ahora alfil C4. ¿Por qué? Porque esto pondría gran presión en la amplia diagonal A2, G8. Pero bueno, torre F3 lo jugado por Tari, Carlsen E por F5, torre por F5, dama H6. La dama con esto queda algo descolocada. Torre H5, una jugada activa, pero tal vez era más precisa la secuencia que iba con caballo por E4, caballo por E4, torre H5, dama G6 y caballo F5, planteando amenazas tales como caballo D6 o caballo D7 jaque con doblete a dama y rey. Pero bueno, en la partida se ha jugado este torre H5, sigue esto con dama G6 y ahora caballo F5 amenazando caballo E7 jaque con doblete a los monarcas negros. Así es que torre a E8 sigue la partida, alfil por E4 quebrándole las patas al caballo, D por E4, caballo D6. Las blancas logran un potente caballo y Magnus se siente ya bastante consternado con esta posición y juega torre por E5. ¡Opa! Las negras deciden entregar una calidad a fin de deshacerse del molesto caballo blanco. Sigue esto con torre por E5, dama por D6. Es decir, las negras han entregado una calidad a cambio de una pieza menor y un peón. Es un negocio bastante razonable, de momento. Bueno, sigue la partida con torre F5 y ahora G6. Esto debilita la guarida del rey negro. En lugar de esto, dama E6 parecía más sólido, pues no comprometería la estructura de peones, el ala de rey propio. No lo debilitaría, pero con esto claro que se debilita. G6 lo jugado por Magnus, sigue Tari con ganancia de tiempo con este torre D1, dama E6, torre F, F1, dama E5, dama E3, A5, rey G1, el rey va regresando al centro en caso de que haya simplificaciones y haya que jugar un final. Sigue esto con torre 8, torre F2, F5, G3, rey G7. Si te fijas en los relojes, a ambos ya no les queda mucho tiempo, pero la ventaja de Tari sigue siendo muy grande. Caballo B5 entregando en B2 y las negras, entendiendo el truco, juegan torre E7. Y es que, en caso de dama por B2, entonces caballo D6 atacando alfil y torre, y es un hecho que las simplificaciones de piezas seguirían, es decir, la torre se va a mover, por ejemplo, a E7 o a F8, lo que sea, y seguirá este caballo por B7. Entonces, no captura en B2 el conductor de negras y sí juega torre E7. Sigue la partida con B3, ya que ahora no funciona el truco de entregar el peón, así es que las blancas evitan que ese peón importante en la columna B caiga. Además, aprovecha de defender al peón de A4. Sigue esto con caballo E6
y ahora caballo de 6. Esto ayuda a que el alfil rival mejore de diagonal con ganancia de tiempo. Entonces, una jugada como caballo de 4 centralizando al caballo parecía mejor. Pero bueno, caballo de 6 lo jugado, alfil a 6, C4 y ahora una jugada tremenda. Caballo C5, pero tremendamente mala. Es un grave error que omite por completo el golpe que las blancas tienen ahora. Acá se debió jugar alfil B7, reconociendo que ha sido un error mover tantas veces el alfil y reacomodándolo en una diagonal un poco más decente, ya que vemos la diagonal A6, F1 está totalmente cerrada. Pero jugada tremendamente mala este caballo C5 y mi pregunta es, ¿logras ver el golpe que tiene Ariantari? ¿Lo encontrará él? Bueno, te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Ariantari. La jugada es caballo por F5, jaque bombazo. He aquí el golpe que Magnus omitió. Ahora el rey negro está condenado a la exposición y a sufrir una muerte inminente. Sigue esto con G por F5. En caso de no capturar y jugarse algo como rey F6, por ejemplo, seguiría dama H6, impidiendo la captura de caballo con peón, cortando pasos de escape al rey negro y manteniendo la amenaza descubierta con la torre que vemos allí en F2. El rey negro ya olería a gladiolo, ¿verdad? Esas flores que se le llevan a los muertos en los cementerios. Pero bueno, G por F5 lo que se juega, y ahora espero hayas entendido cuál es la secuencia ganadora. Bueno, Ariantari por supuesto que la tiene, juega dama G5 jaque, Magnus rey H8 y ahora torre por F5 y tras esto Magnus Carlsen abandona la partida, ya que la amenaza concreta no es solo sobre la dama, sino también la de jugar torre F8 mate, jaque mate. Y si ahora dama B8 para impedir aquello, entonces dama F6 jaque, torre G7, torre D8 jaque y adiós dama negra. Tremendo triunfo de Ariantari demostrando que en el ajedrez el supuestamente más débil o peor rankeado puede ganarle al primero del evento y al número 1 del mundo. A ver, teniendo 200 puntos de lo menos que su rival, ha logrado ganar al campeón del mundo. Bien por él. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Vayamos a ver la tabla de posiciones acabadas todas las partidas del día de hoy. Bueno, en efecto, no se han acabado todas las partidas. Aún se sigue jugando una de las pensadas, la de Topalo con Wang Hao. Quedan pocas piezas, está igualado esto, tiene cara de Armagedón, pero en el resto solo hubo 2 triunfos en las partidas de ritmo clásico. Valle Lagrave derrotando a Wesley So y Mamediarov derrotando a Jiri. Luego tuvimos esas tablas entre Tari y Carlsen y de Anand con Radjabov. Y en el Armagedón tenemos que Tari ha derrotado a Carlsen, ya lo vimos, y Anand está a la espera de su duelo con Radjabov, el cual aún no ha iniciado. Tabla de posiciones hasta ahora. Carlsen sigue líder, seguido de Anand en el segundo lugar, y en el tercero hay un empate entre Mamediarov y Valle Lagrave. Último lugar sigue siendo Wang Hao. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo, y si es así, apoya este vídeo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!